Bueno, esta es la práctica número 6 del Laboratorio de Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, impartido por el ingeniero Edgar Pérez Castillo, la cual le lleva como nombre igual MSI combinacional. Y pues bueno, vamos a analizar esta práctica. Este es el material que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Proteus para simular el circuito. Nos menciona el objetivo de la práctica, que es un bloque multifuncional, la cual es la parte más importante de la unidad central del proceso del computador. Este, pues bueno, vamos a directamente al procedimiento. Vamos a utilizar un 74181 integrado. Su unidad lógica va a ser de 4 bits, lógica aritmética. Y pues bueno, esta es una breve información de lo que contiene este integrado, ¿no? Tiene dos entradas o dos bloques de entradas, cada una de 4 para 4 salidas. Tiene un selector de función, que son 4 también, representada por S. Tiene un modo de operación y un modo de acarreo inicial. Este vendría siendo un selector de dos posiciones, por así decirlo, para seleccionar el modo de operación que nosotros queramos. Aquí nos dice que es lógico aritmético, entonces uno es para operaciones lógicas y otro es para operaciones aritméticas. Y este representado en CN es un subselector, por así llamarlo, el cual solamente es para operaciones aritméticas. O sea, si este selector está en operación aritmética, es cuando funciona este subselector, por así llamarlo. Nos muestra la distribución de pines, las entradas A y B, las modos de selección que comentábamos, ambos, las salidas y pues ya. Esta tabla nos muestra cómo se comporta nuestro integrado. Básicamente lo mismo, nivel bajo es lo que nos muestra una salida negada, una B negada, B0 negada, perdón. Y pues el nivel activo alto pues es la negación o lo contrario a lo que tenemos en el nivel activo bajo. Estas son las tablas, las 4 entradas de selección representada por S, las tablas de la verdad. Lo que comentábamos, el selector M, el cual representa para operaciones o funciones lógicas, y el selector MNL es operación aritmética. Es H de high o positivo, por así decirlo, vamos a llamarlo así, cuando nuestro operador lógico marque un 1, y cuando es low o L vendría siendo 0. Es la primera función selector. Y bueno, el selector CN que comentábamos, que es sin acarreo o con acarreo, cuando está en 0 y cuando está en 1, o low y high. Es como lo queramos ver. En este caso lo vamos a manejar como ceros y unos, ¿sí? Donde las L's representan ceros y las H's representan 1. Y pues bueno, vamos a trabajar con nivel activo alto, perdón. Esta tabla de la verdad. Y pues bueno, aquí nos muestra el diagrama, cómo funcionarían nuestras dos entradas a una salida a un display que vamos a tener conectados y otras diferentes salidas que nos puede mostrar. Nosotros vamos a analizar las más sencillas, que son
operaciones lógicas y operaciones aritméticas, pues relativamente sencillas para no ser muy tedioso el video. Pues vamos a trabajar con esta tabla. Espero que se alcance a ver ahí. Y pues bueno, tenemos aquí nuestro circuito en Multisim, en Proteus, perdón, y nuestra tabla con la que vamos a trabajar. Aquí está la distribución de pines, entradas A, entradas B y 4 salidas F conectadas a nuestro display. Tenemos las 4 salidas adicionales que no vamos a analizar, pero pues son salidas en ciertos puntos de esta tabla que se pueden llegar a dar. Tenemos nuestro selector M, que es este de aquí, este patita. Nuestro selector CN, que es únicamente cuando nosotros tenemos operación aritmética en 0, así como lo tenemos. Este va a funcionar. De lo contrario, este selector, si lo movemos y está en 1 aquí, no va a hacer la diferencia, siempre y cuando este esté en 0. Y las 4 entradas de ese que vendrían representando estas de aquí. Entonces vamos a correr el circuito y vamos a empezar con modo de función lógica. Cuando la m es igual a high o m es igual a 1, ¿sí? Las diferentes combinaciones que nosotros tengamos en S, pues va a ser el resultado de la salida, ¿sí? Estas salidas, estas operaciones. Entonces, L que representa 0, pues tendríamos 4 ceros. Estas representan nuestras S. Y dice que nuestra función es un A negada. Entonces, estas son nuestras entradas A. El color azul representa ceros, el color rojo representa unos. 0, 0, 1, 1. Como tenemos una negación en la función a la salida, pues vamos a tener completamente lo contrario, ¿no? Tenemos unos 1, 0 y 0. Es la negación a la entrada. Después, no sé, vamos a analizar otro, este de aquí. La función es 0. Cuando tenemos 0, 0, 1 y 1 a las entradas S, pues tenemos pura negación a la salida, ¿no? Son ceros. Cuando tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tenemos una B negada, negación de B. En este caso es esta de aquí. Estas letras no tienen nada que ver, simplemente la entrada que nosotros damos, pero la negación se la hace a lo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Entonces si tenemos 1, 0, 0, 0, pues a la salida vamos a tener lo contrario, ¿no? Es la negación de la entrada B, que es 0, 1, 1 y 1. Pues no sé, vamos a analizar el último, cuando tenemos puros unos. Aquí dice que es igual a A. Pues en el display yo voy a tener pues lo mismo que yo tengo en A, ¿no? Se va a ver reflejado exactamente lo mismo, tanto aquí como aquí. Ahora vamos a pasar a las operaciones aritméticas. Estas operaciones, para que haga esta función, pues tenemos que cambiar nuestro selector M en low o en 0. Y ahora sí ya podemos trabajar, pues es más fácil trabajar con números para verificar cómo funcionan estos.
Entonces tenemos el selector CN en high, que es sin acarreo. Entonces este CN tenemos que ponerlo en 1 para que haga las operaciones que nosotros queramos, ¿no? Entonces dice que cuando tenemos puros ceros, cuando tenemos sin acarreo o en 1, nos va a dar la función de A, nos va a ser tal cual nosotros tengamos en A. Esto, si lo movemos, no va a ser ninguna función. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente que es función en las entradas A. Después sigue la suma de A y B. No es cierto. Es la suma de... Es el OR. Es el OR de A y B. La suma de A y B es esta de acá de abajo. ¿Sí? Debería venir representado como más o como plus. Entonces si ponemos un 1001, 1001 va a ser la suma de A y B. ¿Sí? Aquí hay un pequeño error en esta tabla. Bueno, no es un error, más bien no está bien identificado. En vez de ese signo de más, se tuvo que agregar la palabra más o la palabra plus, significa más, para así saber que lo que estamos haciendo es la suma de ambas entradas. Pues si yo sumo este más este, 4 más 2 es 6, 7, etcétera. Para ver la función del selector CN, pues vámonos a la primera. 0, 0. Y cuando está en 1, la función de A. Cuando está en 0, la función es A más 1. Entonces, quiere decir que este 0 pues se le va a sumar un 1. ¿Por qué a este? Porque es la entrada A, como nos muestra aquí la función. Entonces, si nosotros cambiamos el estado de nuestro selector, va a ser el número siguiente a la función que nosotros tenemos en A. Entonces, si yo agrego aquí un 3 en el display, pues nos tiene que mostrar un 4. No sé, vámonos a la 4. 0011. Cuando está en 0. Dice que es igual a 0. Es 1, 1. Cuando está en 0. Cuando está en 0. 1, perdón. No está el 0. Ok. ¿Y cuál más podemos revisar? Este de aquí es 0110. No, perdón. Es 0110. Cuando está en 0,
cuando está en low, nos muestra la resta de la entrada A menos la entrada B. Entonces pues es igual, es una simple resta. Cuando tenemos un número mayor a la resta, pues nos muestra un símbolo de error, ¿verdad? Pues bueno, estas son operaciones sencillas, pero más que nada es revisar el funcionamiento de nuestro integrado 74181. Cómo podemos hacer variaciones en cuanto a nuestro selector, tanto funciones lógicas como aritméticas, y dentro de las mismas, o un subselector, pues para tener mayor amplitud en estas operaciones, ¿no? Pues bueno, básicamente así es como funciona esta práctica número 6.